Hola, hoy vamos a hablar de la salida de la violencia. En primer lugar, la víctima de violencia debe mejorar su autoestima. Saber que es única, que es especial, que tiene derechos, que tiene fortalezas personales y que no merece vivir en violencia. Cuando la víctima se dé cuenta de esto, empezará a buscar soluciones. Así que si usted está viviendo violencia y está en el ciclo de violencia, en la fase de acumulación de tensión y siente que esa acumulación de tensión ya está llegando a la crisis, por favor, haga un plan de emergencias. Plan de emergencia. Tenga a mano el teléfono para llamar al 911 en caso de crisis de violencia. Tenga a la mano llaves del carro o el número de teléfono de un Uber o de un taxi para protegerse. Tenga listo en una maleta ropa, papeles, medicamentos suyos y de sus hijos e hijas. Tenga un lugar donde llegar. Debe haber hablado previamente con su hermana, con su mamá, con una vecina, con una amiga y que ellas le puedan recibir en el momento de la crisis. Identifique con anterioridad el juzgado de violencia doméstica más cercano donde pueda solicitar las medidas de protección. Y además, hable con sus hijos e hijas para que ellos estén atentos a reunirse en un lugar determinado para que puedan salir y protegerse. Tenga claridad de lo que debe de hacer antes de que suceda el incidente de violencia. Esto es muy importante. ¿Recuerdan el juego del gato y el ratón? ¿Se acuerdan que era como un círculo que jugábamos cuando éramos niños y niñas? Era un círculo y una persona era el ratoncito que se paraba dentro del círculo y otra persona era el gato. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la violencia? Bueno, vamos a pensar que el ratoncito es la víctima, el gato es el agresor. ¿Y qué es el círculo? El círculo son la amiga, la hermana, la mamá, el papá, todas las personas que puedan proteger a la víctima. Pero también en ese círculo están las instituciones públicas y están las leyes de Costa Rica. Les voy a decir que en ese círculo están el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, la Caja Costarricense del Seguro Social. En todas las clínicas hay una trabajadora social y hay una psicóloga para ayudarle. Está el Poder Judicial con los juzgados de violencia doméstica y también las fiscalías. Está la policía para ayudarle. Está el propio Patronato Nacional de la Infancia. Incluso si usted tiene que recurrir a una maestra, hágalo. Las maestras le pueden orientar o por lo menos decir por dónde usted puede aprovechar las instituciones para que le ayuden a salir de la violencia. Es muy importante porque en todas las comunidades hay instituciones, hay funcionarios y funcionarias públicas que le pueden ayudar. Además, en ese círculo también están dos leyes que son muy importantes para salir de la violencia. Primera ley, ley contra la violencia doméstica. Ya esta ley tiene alrededor de 20 años de existir y lo que hace es proteger a las víctimas. Esta ley tiene 18 medidas de protección y el juez las aplica dependiendo de la situación de violencia que usted esté viviendo. Esta ley se aplica para cualquier miembro de la familia, es decir, si un hombre está sufriendo violencia y es víctima, esta ley se aplica. Se aplica si es un niño o una niña, si es un adulto mayor o una adulta mayor, si es una mujer. Cualquier miembro de la familia que sea víctima de violencia puede protegerse con esta ley. Ahora, ¿dónde se solicitan las medidas de protección? Se solicitan en el juzgado de violencia doméstica. Si en su jurisdicción no hay juzgado de violencia doméstica, busque el juzgado de familia. Y si tampoco hay, entonces busque el juzgado contravencional y de menor cuantía. Ahí usted llega, les voy a contar cómo funciona el asunto. Usted llega y dice, vengo a solicitar medidas de protección.
porque soy víctima de violencia. Normalmente cuando las personas van a solicitar las medidas de protección es porque sufrió golpes o destrozos en su casa o qué sé yo, ya el momento de crisis el día anterior o unas horas antes. Entonces usted debe llegar y decir: vengo a solicitar medidas de protección porque mi esposo, mi compañero o la persona que fue la agresora me hizo esto, esto, esto y esto. Trate de que no se vea como un hecho aislado, porque también normalmente cuando la persona ya se decide a solicitar medidas de protección es porque tiene tiempo de estar viviendo la violencia. Entonces, explique cuando presenta su declaración que esto no es un hecho aislado, sino que viene desde hace 2 años, 3 años, bueno, el tiempo que sea, ¿verdad? Sea muy clara a la hora de explicar todo lo que sucedió. Sea muy clara, incluso con las palabras que utilizó el agresor, porque todo esto es importante para el juez y la jueza y que él o ella pueda determinar cuáles medidas se aplican mejor para usted. Entonces, si utilizó armas, si utilizó solo el puño, si utilizó un garrote, si utilizó una pistola para amenazarla, explique todo, absolutamente todo. Porque después de que el escribiente toma su declaración, le pasa eso al juez o jueza. Y el juez o jueza, leyendo eso, va a determinar cuáles de esas medidas de protección se aplican a su situación. Entonces, y la protegen de mejor manera. Entonces hay que ser muy clara en este sentido. Otra cosa importante, reciba en el acto. Es decir, no le pueden decir vuelva mañana, no. En el mismo acto le deben de entregar sus medidas de protección. Un documento donde dice que usted tiene medidas de protección. Ellos lo elaboran de inmediato, le entregan una copia a usted. Llévesela, ándela siempre en el bolso. Ahorita le voy a explicar por qué. Otra copia la mandan a la policía más cercana de su localidad y la otra copia al agresor, donde le informan las medidas de protección. ¿Por qué debe de andar usted las medidas de protección siempre? Casi siempre, para proteger a la víctima, el juez determina que el agresor debe salir de la casa y que no se puede acercar a usted para evitar que la golpee. Entonces, si usted anda en el mercado, por ejemplo, y el agresor se le acerca, usted puede sacar las medidas de protección y llamar al policía más cercano y decirle: mire, yo tengo medidas de protección y él es el agresor. Entonces el policía se ve en la obligación de alejarlo del lugar y con eso la protege. Por eso es muy importante andar siempre las medidas de protección. Las medidas se dictan, hace un tiempo se dictaban por 6 meses, ahora por 1 año, mientras se resuelve la situación de violencia. Entonces, esta es una ley, la primera ley, la más antigua, digamos, para llamarla de alguna manera, se llama Ley contra la Violencia Doméstica. Y la segunda, que es mucho más reciente, es la Ley de Penalización de la Violencia. Esta ley lo que dice es que el hombre, al agredir a su esposa o compañera de unión libre, lo que está cometiendo es un delito. Y entonces, al ser un delito, lo pueden incluso meter a la cárcel. Esta ley se solicita en la fiscalía porque es un delito. Ahora, normalmente cuando el juez dicta las medidas de protección, de una vez levanta piezas y las pasa a la fiscalía para que la mujer sea protegida por las 2 leyes al mismo tiempo. Medidas de protección por un lado y actúan sobre el agresor también. Estas son las 2 leyes. Ahora, esta segunda ley actúa solo cuando la mujer es víctima. Es una ley para proteger a las mujeres de agresión. Y esto es muy claro. No es como la primera. Esta solo protege a las mujeres de agresión y dice que el hombre lo que está cometiendo es un delito. Por eso se solicitan en la fiscalía. Entonces, estas son las 2 leyes que pueden ser complementarias y que se utilizan para protegerla a usted de la violencia. No siga viviendo en violencia. Usted tiene derecho a vivir en paz. Muchas gracias.